Capítulo 184. Bloqueando el camino de la montaña. El príncipe heredero falla en el robo. Exhortó una y otra vez para asegurarse de que Feng Xin se quedara para proteger al rey y a la reina, mientras él mismo salía de la pequeña y destartalada cabaña. Mientras caminaba, seguía mirando hacia atrás, con el corazón acelerado. Después de caminar un largo camino, finalmente se relajó cuando estuvo seguro de que Feng Xin no lo siguió. Tranquilizándose después de caminar y detenerse durante más de 10 millas, Xie Lian finalmente encontró un lugar que sentía era el lugar ideal, un camino de montaña bastante desierto y aislado. Xie Lian examinó sus alrededores y no había nadie alrededor. Luego se cubrió la cara con la banda de seda blanca, envolviéndola con fuerza y seguridad antes de saltar a un árbol para esconderse. Luego contuvo el aliento y se concentró. El siguiente paso sería esperar a que pasen los viajeros. Eso es correcto. Su camino era el llamado robar a los ricos y dar a los pobres. En el pasado, Xie Lian solo había oído hablar de este tipo de vigilantes mundanos que robaban a los ricos para darles a los pobres libros y obras de teatro. Nunca lo había hecho él mismo, y nunca pensó hacerlo, ya que su creencia original era esta. No importaba cómo se arreglara, no importaba la razón, el robo era robo, robar era robar. De lo contrario, por la destreza física de Xie Lian, no importa volar por los tejados para robar cosas pequeñas, asesinar a los guardias y limpiar todo un tesoro no sería nada difícil. Pero ahora que había llegado a este punto, realmente no había otra manera. Si tenía que decirlo, robar era un poco mejor que quitar, probablemente porque el primero todavía estaba considerablemente a la intemperie. Después de mucho dilema interno, Xie Lian todavía abofeteó a su antiguo yo y planeó robar la riqueza de los demás para contribuir a su propia pobreza. Esta era la forma más rápida. Xie Lian se posó en el árbol. La luna ocultaba el viento que bramaba y estaba desierto por todas partes, vacío de vida, pero su corazón latía con fuerza. Incluso cuando se enfrentaba a la bestia más violenta, Xie Lian nunca había estado tan nervioso. Cuando sacó un bollo frío y duro, su mano temblaba ligeramente. Si aún pudiera ser quisquilloso cuando se trataba de comida, solo podría significar que no estaba realmente hambriento. Cuando Xie Lian entendió esto, de repente se acostumbró al sabor de los bollos al vapor. El invierno se acercaba rápidamente y las noches eran extremadamente frías. Xie Lian masticó el bollo frío y exhaló bocados de aliento blanco. Como no quería que lo vieran, Xie Lian nunca consideró un lugar donde hubiera más gente y específicamente eligió un área desolada. Esperó 4 horas completas antes de que un viajero llegara caminando lentamente desde los extremos del camino de la montaña. Xie Lian estaba energizado, comió ese bollo en un par de bocados y se centró en el viajero que se acercaba lentamente. Entonces descubrió que era un anciano. Era un anciano tan anciano, pero vestía fresco y brillante, así que debería ser bastante rico. Sin embargo, por supuesto, no estaba dentro del alcance de consideración de Xie Lian. Xie Lian no podía decir si estaba decepcionado o aliviado, pero de cualquier manera decidió resueltamente ignorar al anciano y dejarlo ir, continuando la espera de la próxima persona. 2 horas después, los pies de Xie Lian estaban entumecidos por la posición en cuclillas, su mitad inferior del cuerpo prácticamente congelada antes de que apareciera una segunda persona. Cuando vio que esa figura también caminaba lentamente, se preguntó: ¿podría ser otra persona mayor? Cuando esa persona finalmente se acercó, descubrió que no se trataba de un senior, sino de un joven. Ese joven parecía simple y de buen carácter, su rostro cubierto de sonrisas, y la razón por la que caminaba tan lentamente era porque llevaba una pesada bolsa de arroz. Las palmas de Xie Lian estaban sudando y se dijo a sí mismo: ¿ataco? Después de un momento de vacilación se rindió al final. La razón por la que se dio por vencido fue porque la ropa de este joven estaba remendada. Los zapatos de paja en sus pies estaban desgastados, exponiendo los dedos de los pies, obviamente de un hogar pobre. Debía haberse visto tan feliz porque finalmente había una bolsa de arroz para llenar su estómago, y tal vez su familia había muerto de hambre durante muchos días, y tal vez esta bolsa de arroz fue comprada después de vender el único buey en su casa. Si fuera robado, ¿no caería en la desesperación? Xie Lian imaginó todo tipo de escenarios por su cuenta, y no fue hasta después de que pensó que tal vez podría haber tomado media bolsa de arroz, pero para entonces este joven ya se había ido. Por lo tanto, Xie Lian decidió resueltamente que ya no pensaría en eso y continuaría esperando hasta el próximo. Se posó en ese árbol así y esperó indefenso durante muchas horas, desde la noche oscura hasta el amanecer.
En ese momento había más de una docena de transeúntes que pasaban por este camino de montaña, pero cada vez que Shelly Ann estaba a punto de atacar, siempre había todo tipo de razones por las que sería inapropiado hacerlo y les dejaba ir. Muchas veces había pensado, no importa, solo regresa. No había bandidos que robaran como él en absoluto, sería un milagro si fuera realmente fructífero. Pero cuando pensó en que no habría más comida ni medicina si regresaba, se obligó a seguir esperando. Después de casi mediodía, finalmente, lejos, en la distancia de la carretera de montaña, llegó el último viajero. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa fina, ni rico ni noble, su aspecto salvaje y grasiento, bastante desagradable, y Shelly Ann podía decir que no era bueno con solo una mirada. Pero uno no debía juzgar un libro por su portada. Shelly Ann no pudo evitar pensar. ¿Y si ese hombre solo parecía salvaje, pero en realidad era una buena persona? Incluso si tiene dinero, ¿eso justifica ser robado? Mientras luchaba contra sus luchas internas, un repentino gruñido de su estómago lo despertó de su estupor y Shelly Ann suspiró internamente. No importa, no puedo molestarme con eso. Tú eres eso. Decidiéndose, saltó del árbol y gritó. ¡Alto! Al tener a un hombre enmascarado cortando el camino a mitad de paso, ese hombre se sorprendió y gritó alarmado. ¿Quién eres? Escondido aquí furtivamente con tu cara oculta. ¿Qué estás planeando? Shelly Ann se obligó a decir, ¡Dame! Pero al final había un obstáculo en su mente y tartamudeó un par de veces antes de finalmente exprimir. ¡Dame todo el dinero de tu persona! Ese hombre abrió la boca, saltó 3 pies de altura y gritó. ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Ladrones! Luego se volvió y corrió. Más que su escape, Shelly Ann estaba aún más preocupado de que sus gritos alertaran a los demás, y aunque el lugar ya era una montaña desolada y árida, y había pocas posibilidades de que alguien apareciera, incluso si alguien aparecía, podría simplemente huir. Pero los ladrones no tenían conciencia culpable después de todo, y Shelly Ann inmediatamente gritó. ¡Alto! ¡No grites más! Como si ese hombre lo escuchara, huyó y corrió hacia el bosque. Luego gritó. Trágicamente, Shelly Ann temía que hubiera bestias en el bosque atacando al hombre, y rápidamente gritó. ¡Espera! ¡Cuidado! Sin embargo, inesperadamente, cuando lo alcanzó y vio, se quedó estupefacto al instante. Su rostro palideció rápidamente. Dentro del bosque ya había un grupo de personas, y todos miraban en su dirección. Cuando Shelly Ann miró más de cerca, notó algo fuera. No eran personas en absoluto. Ese hombre de mediana edad no los vio en absoluto, y todavía estaba en pánico. Y, dentro de ese grupo, parecía haber algunas caras familiares. Por supuesto que estaban familiarizados. Había visto a varios de ellos en la capital celestial antes en el pasado. Algunos del Tribunal Superior, otros del Tribunal Inferior. Todos eran funcionarios celestiales. Ese hombre gritó trágicamente antes porque tropezó y cayó, y sus manos estaban agarrando a un gran paquete de hechizos de protección mientras cantaba para sí mismo. Dios mío, ven a salvarme, ven y sálvame rápido. Y los dioses por los que estaba llorando realmente vinieron como él deseaba. Justo en ese momento, los ojos de innumerables funcionarios celestiales estaban mirando a Shelly Ann con atención, congelándolo en el acto con su mirada. Cuando ese hombre vio el extraño ladrón enmascarado congelado en un sueño, rápidamente se arrastró y salió corriendo. Shelly Ann no pudo moverse ni un paso para perseguirlo. Todo su cuerpo estaba rígido, empapado en sudor frío, su corazón lleno de horror. Eso era correcto. Horror. Solo podía rezar para que esta banda de seda blanca le envolviera la cara con tanta fuerza que los pequeños funcionarios celestiales que había conocido en el pasado no los reconocieran. Sin embargo, las cosas nunca irían como se esperaba, y uno de los funcionarios celestiales lo miró de arriba abajo antes de que él dijera sorprendido. ¿No es Su Alteza Real? Otro funcionario celestial estaba aún más sorprendido. ¡Ja! Realmente lo es. ¿Por qué está Su Alteza aquí y vestido así también? El corazón de Shelly Ann se hundía más y más, iba a hundirse en el fondo de la tierra. ¿Ese hombre antes estaba gritando, ayuda, robo, ladrón? ¿Un ladrón lo persigue? ¿Ese ladrón es Su Alteza? ¡Oh, por Dios, Su Alteza! ¿Realmente harías algo como esto? Al escuchar esto, Shelly Ann casi se desmaya en el acto. No sabía cuánto tiempo pasó antes de gruñir. Yo... Quería decir algo, pero las palabras no salían. Atrapadas en su garganta,
Los rostros de esos funcionarios celestiales también eran ilegibles. Un momento después, uno de los funcionarios celestiales le palmeó el hombro. No se preocupe, no se preocupe. Alteza, entendemos. Xie Lian recibió esas palmaditas en el hombro. No fueron duras, pero casi perdió el equilibrio e intentó nuevamente. Ese funcionario celestial se rió a carcajadas. Solo estás haciendo esto porque lo tienes muy difícil. Es comprensible. No te preocupes, no le diremos a nadie sobre esto. La razón por la cual las cosas eran tan difíciles de decir fue también por esta razón. Como la otra parte lo dijo en voz alta primero, entonces no sabía por completo qué más podía agregar. Pasó un momento antes de que murmurara. Muy bien, gracias. Entonces, voy a regresar ahora. Me voy. Tampoco sabía cómo se fue. De cualquier manera, cuando finalmente se dio cuenta de sí mismo, ya estaba de pie en una carretera de montaña vacía, y fue la brisa fría del invierno lo que lo sacó. Solo entonces Xie Lian finalmente se dio cuenta de lo horrible que había sucedido en este momento. Él, Xie Lian, el príncipe heredero de Xianli, ¿un ladrón? ¿Cómo llegó a esto? El Xie Lian en este momento estaba lleno de remordimientos. El del pasado debe haber estado loco por haber pensado en robar en las carreteras, y ahora las cosas estaban fuera de control. ¿Por qué fue tan desafortunado que, si bien no se logró nada, lo atraparon con las manos en la masa? Xie Lian nunca se había encontrado con algo así en su vida pasada, por lo que no sabía qué hacer. Estaba ardiendo de pies a cabeza, su mente completamente confusa, y escondió su rostro en sus manos. Si el tiempo podía retroceder, incluso estaba dispuesta a usar su abundante salud y cultivo para intercambiarlo. Justo cuando estaba profundamente angustiado, en su visión periférica, de repente había una silueta blanca borrosa más adelante, y Xie Lian se sobresaltó al instante, levantando la cabeza. ¿Quién está allí? Cuando levantó la vista, esa figura desapareció al instante y el sudor frío cubrió su cuerpo nuevamente. Aunque no vio la cara de esa figura, todavía sentía que en la cara de aquel hombre parecía haber una máscara. Sin embargo, después de escanear en sus alrededores, no vio rastros de nadie, y Xie Lian no pudo evitar sospechar que tal vez la figura que vio no era más que una alucinación en su momento de pánico. Ya sea que fuera así o no, no se atrevió a quedarse allí más tiempo y se apresuró a bajar la montaña. Después de que regresó, Feng Xin ya lo había esperado por casi mediodía, y en el momento en que le vio exclamó: Su Alteza, ¿a dónde huyó? ¿Qué ideas se te ocurrieron? Xie Lian no se atrevió a decirle. No podía decirle a nadie, especialmente a Feng Xin. Xie Lian no podía imaginar en absoluto lo que Feng Xin, que había creído tan fielmente en su mayor rectitud y moral, pensaría si se enterara. Solo podía esperar que ese incidente estuviera enterrado para siempre en su corazón y se pudriera en su estómago. Por lo tanto, Xie Lian respondió ambiguamente. Nada. Feng Xin estaba asombrado. Entonces, ¿por qué te has ido tanto tiempo? La mente de Xie Lian se estaba entumeciendo. No preguntes más, no hice nada. Feng Xin estaba desconcertado, pero no importaba cómo cuestionar a Xie Lian, se negó a responder, por lo que como el sirviente no era su lugar para presionar y solo podía decir en un susurro. Entonces, ¿todavía vamos a la calle mañana? Ya no voy a salir, respondió Xie Lian. Ahora estaba sumido en un caos completo, su mente llena de preocupaciones imposibles. ¿Y si se topaba con este hombre de mediana edad? ¿Y si toda la ciudad lo estuviera buscando? Feng Xin también notó que lo miraba y dijo: Entonces, ¿qué tal esto? Su Alteza, solo quédese allí. Iré yo mismo, solo concéntrese en el entrenamiento. Sin embargo, él no sabía que a Xie Lian ahora tampoco le importaba entrenar y cultivar. Xie Lian se centró en el cultivo al principio, porque esa era la única forma en que podía haber una posibilidad de regresar al Tribunal Superior. Sin embargo, ahora estaba aterrorizado de la posibilidad de regresar al Tribunal Superior. Aunque esos funcionarios subalternos dijeron que no se lo dirían a nadie, ¿realmente no se lo dirían? ¿Podría este asunto ya haber llegado a oídos de todos en los cielos? Cuando pensó que era una posibilidad, Xie Lian no podía respirar. No había absolutamente ninguna manera de que pudiera soportar ser marcado con esto para ser señalado por toda la corte superior e inferior, por todo el reino mortal incluso. En su agotamiento, Xie Lian se desmayó fuertemente. Este sueño fue inestable y él se dio la vuelta, invadido por pesadillas desconocidas, y cuando se despertó sobresaltado y miró por la ventana, el cielo ya estaba oscuro. Feng Xin no estaba cerca,
Debió haber salido a la calle por su cuenta, y aún no había regresado, y en la habitación a su lado llegaron las voces silenciosas y la tos suave del rey y la reina. Xie Lian yacía en el suelo. Ahora que estaba despierto no podía evitar seguir pensando. Si ese incidente realmente se extendió, ¿cómo reaccionarían sus padres si se enteraran? ¿Qué tan sorprendidos estarían? El rey podría pisotear con indignación gritando mientras escupía sangre de que era la vergüenza de Xianli. La reina, por otro lado, definitivamente no le gritaría, pero seguramente estaría extremadamente angustiada, porque el niño que más amaba les daba vergüenza. Habiendo pensado esto, Xie Lian estaba teniendo problemas para respirar nuevamente. Necesitaba encontrar un lugar donde poder estar solo y estar tranquilo. Así que salió de la estera de paja y salió corriendo a ciegas durante más de 10 millas con los fríos vientos que soplaban en su rostro. No se atrevió a detenerse en ningún lugar donde había gente, porque constantemente sentía que los demás lo miraban fijamente, juzgándolo por lo descuidado que estaba. Finalmente llegó a un cementerio sin una sola alma antes de detenerse en su paso. Esta noche fue más fría que la noche anterior, y solo después de haber venido aquí, Xie Lian notó que sus mejillas y manos estaban prácticamente congeladas, su cuerpo temblando. No era solo el frío, también hubo horror y pánico. Xie Lian se abrazó a los brazos inconscientemente, sopló unos bocados de aire caliente, barrió los ojos y descubrió justo antes de una lápida que se ofrecían 2 jarras de vino. Parecía que el maestro de esta lápida era alguien que amaba el vino cuando estaba vivo, por lo que después de la muerte los demás le traerían vino cuando vinieran a barrer la tumba. Xie Lian se agachó. Nunca había bebido vino antes, pero había escuchado a la gente decir que el vino podría calentar el cuerpo y ayudar a olvidar. Después de un momento de vacilación, de repente tomó una jarra de vino, arrancó la obstrucción y comenzó a sumergir el contenido en su garganta. Este vino no era ningún vino fino, barato y grande en cantidad, con un sabor fuerte y picante. Xie Lian tragó unos cuantos bocados grandes y comenzó a ahogarse, tosiendo, pero realmente parecía haberse calentado un poco. Por lo tanto, Xie Lian se limpió la mejilla y se sentó en el suelo, abrazó la jarra y continuó tomando el vino en grandes bocados. En su aturdimiento parecía haber notado que una pequeña bola de inquietante fuego fantasmal salía volando, dando vueltas en círculos alrededor girando, pareciendo bastante ansioso. Xie Lian solo se preocupaba por concentrarse en su bebida y no parecía que lo viera en absoluto. Esa bola de fuego fantasma parecía estar usando todo su poder para acercarse a él, pero como no era más que llamas huecas, cada vez que se acercaba, siempre pasaba por su cuerpo, y nunca podía tocarlo. Al terminar un frasco, Xie Lian ya estaba borracho y atontado. Sus ojos borrachos se aflojaron. Cuando lo vio corriendo aquí y allá, luciendo bastante lamentable, pero también muy divertido, no pudo evitar empujar y reír a carcajadas, con el brazo apoyado en los bordes de la jarra de vino. ¿Qué estás haciendo? Esa bola de fuego fantasma se congeló instantáneamente en el aire.